Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 42 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. Exactamente. Bienvenidos, ¿no? Un Como quien dice. viernes más. Viernes Así es. de DX y Orca Rucas, ¿no? Así es. A ti, única persona que nos ve y que les gusta nuestro contenido y que no lo comparte. Exactamente. Gracias. Gracias. Sí reclamos, chantaje emocional, efectivamente. Sí. Esperemos que te sientas muy mal y lo compartas. Sí. Pero a ti que tú nos ves y nos sigues, una disculpa. La semana pasada yo estaba muriendo. Casi se acababa el programa porque yo estaba viendo a Mamá Coco. Exactamente, sí. Así sucedió la semana pasada. Que Agus no me vino a ver, por cierto, pero pues yo casi muero. Exactamente. Eso también es reclamo y chantaje emocional. Traté de venirla a ver el sábado. No, bueno, pues, yo dije que el domingo así venía, ya no. Dije, no, ya, así me pasé de lanza. Y yo ahí, con una mosquita en el ojo. Pero sí sufrí mucho. Estuve a punto de morir. Terrible. Sí, tenía fiebre muy alta. Pero ya aquí andamos, al 100. Bueno, al 90. Bueno, 80. No está mal. Ajá, pero la cosa es que andamos al 70. Y pues como iba a ser la semana pasada, era una cuestión especial por el Día del Niño. Exactamente. Y como me dio hueva hacer otro, pues vamos a hacer ese. Pues sí, ¿no? Qué chingado. Y dice más o menos así. Hoy, por ser Día del Niño, que hoy pues no es Día del Niño, y después de que casi muero, mira eso, si lo monté traemos un capítulo no para los niños, sino para que tú, si tú, experimentes con ellos, si es que así lo deseas. Exactamente. ¿Ya? ¿Cómo? Ajá. ¿No? Porque si eres grande y ya eres tío, no está bien, ¿no? Uh-huh. Porque experimentas. ¿Entendieron el punto, no? En la historia de la ciencia se han realizado experimentos que hoy en día serían tema de cancelación. Ok. Porque golpeaban mujeres. No es Madre. cierta. Pruebas con los animales que no perdonaría a nadie. O investigaciones de conducta con personas como la de la cárcel de Stanford, que como hemos mencionado ese Stanford, ¿no? Stanford. Estamos for. Estamos 4. Estamos 4. Que se han convertido en una especie de pasado incómodo sobre la investigación y los límites que pueden rebasar y obtener ante la experimentación. Sí. Sin embargo, poco se puede acercar por su carácter perturbador. A la madre, es el demonio de la casa. Exactamente. O sea, Lili. Por su carácter perturbador. Ha de estar bien desafinado. ¿Quieres que toque la... Tócame la cucaracha con la lengua. ¡Tú, güeyes! Ya, puedes seguir. Su carácter perturbador, como diría Dross, al denominado experimento de Little Albert, o para los que no hablan inglés, Pequeño Albert. El intento por probar cómo un bebé... ¿Qué? ¿Cómo? El intento por probar cómo un bebé adquiere miedos y fobias. Aquí no sé qué verga escribir, pero de eso se trata.
de que un bebé adquiera miedos y fobias, ¿no? Así, estaba yo enfermo, así que no. Todo agonizando. Sí. Si de repente dice aquí, mamá Coco, ¿eres tú? Ni la hagan de pedo. Que ni la hacen de pedo, ni la hacen de pedo. Es más, yo les puedo decir, ay, el pequeño Albert era un niño con cáncer. Y así, me lo van a creer. Cuestiónenlo todo. Es verdad, es verdad. Chile, tal vez yo estoy equivocado, porque soy un pendejo. Y digo, ustedes van a creer que es un pendejo. Exactamente, yo le estoy haciendo creer que yo soy un pendejo. Pero realmente no soy ningún pendejo. Exactamente. Soy un pendejazo. Sí. Pero ¿quién no es un pendejo? Sí, ¿no? O sea, todos somos unos pendejos. Exactamente. Hasta tú. ¿No? Sí, sí. Gente bonita. Esta idea surgió de la mente de John Brodus Watson. John Watson, para los cuates. Exacto. Reconocido padre de la rama del conductismo de la psicología. Recordando que hay 4 pilares hasta la fecha en lo que es la psicología en el área clínica o en el área terapéutica. Como número 1 tenemos al conductismo. Conductismo. Bueno, no, ese no es el primero que sale, pero es del que estamos hablando. El primero es el pendejo, ahí voy otra vez. Te digo que uno es pendejo. El primero es el psicoanálisis, el segundo es el conductismo, el tercero es el humanismo y el cuarto es el sistémico. Sistémico. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el conductismo, casi no, pero ahí luego hablaremos más a fondo de lo que es pues, este bonito enfoque. Así es. Entonces, que desde 1913 había comenzado a probar en animales sus tesis. Ah, caray. Así es. En animales. En animales. Estas bebían directamente de los estudios de Iván Pavlov. Este güey era, bueno, fisiólogo ruso que ganó el premio Nobel en 1904 por sus estudios sobre el sistema digestivo, pero que también sentó precedentes en la psicología, del cual hablaremos esto pues, en otro capítulo. Pavlov escribió por primera vez el sistema de aprendizaje asociativo que hoy conocemos como condicionamiento clásico, que basa el comportamiento de los animales, y Watson quiso probar esto con el pequeño Albert, que también es en las personas, en una secuencia de estímulo-respuesta. El científico ruso se dio cuenta de que sus perros salivaban cada vez que se les presentaba un plato de comida, y fue introduciendo en cada toma el sonido de una campana. Al final, con solo escuchar la campana, pese a la ausencia de comida, los perros salivaban. Había conseguido detectar un comportamiento y trasladarlo a un estímulo distinto. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Quieres que lo explique de otra forma? No, sí. Sí. O sea, tocaban la campana y los perros, aunque no había comida, salivaban, ¿no? Haz de cuenta, llegaba este güey y les daba su comida. Entonces dijo, no, mira, se ve re bueno, y se lo comían. Ya después llegaba, sonaba una campanita y les daba, o sea, el ¡ting! Y les daba la comida. Y el bicho, no mames, está re bueno. Y luego le decía otra vez, ¡ting! Bueno, era varias veces, ¿no? Y ya. Y después no me le decía, ¡ting! Y luego, ¡ay, qué se me antojó unas croquetas! Así. Así tal cual fue el experimento. Bueno, más detalladamente, ¿no? Pero, digo, explicado muy burdo, pero así. Yo lo asimilé así como cuando le das de comer a tus... Bueno, yo, por ejemplo, a mis gatos tenemos el frasco de comida y lo sonamos para que salgan. Es algo así. Exactamente, porque asocian el sonido con la comida y entonces es, ya voy a comer. Sí. Y por eso igual los perros son como tan fáciles de educar, porque tienen ciertas necesidades de consumo y entonces si tú le enseñas
comandos de voz de sentado. Y luego lo refuerzas con un premio, que ese ya es condicionamiento operante. Pues ya, ahí se queda. Sentados, ¿no? Sentados, así es. Perfecto. Pero si hay un estímulo, y ese estímulo genera una respuesta, y después cambias ese otro estímulo, esa misma respuesta por otro estímulo. Es condicionamiento clásico, perfecto. Así es. Ya después indagaremos más, pero sale en contrapunto del psicoanálisis, queriéndole dar un sustento científico a lo que es la psicología. Y si recuerdan la entrevista que tuvimos, la última que tuvimos, la psicóloga que vino o su enfoque iba dirigido hacia las cuestiones del conductismo. Exactamente. Que bueno, aquí entre nos, para mí, no es el mejor enfoque, la verdad. Lo que sea de cada quien. Pero no me voy a poner a pelear con nadie por eso. Cada quien tiene su enfoque, respetable, porque es una forma de ver al ser humano, de buscar cuál es su dolencia y curarla. Exactamente. Errados algunos, ¿no? Es cierto. No es cierto. Ya se me fue el pedo en que estaba yo. De los perros. Salivar. Y entonces que se la deja bien babosa, ¿ok? No, creo que eso no era bueno. Ya. Watson extrapoló de manera radical el condicionamiento clásico a sus ideas sobre cómo funcionaba la respuesta emocional de los seres humanos. Creía que en psicología lo único viable en estudios científicos eran las conductas aprendidas observables. Te digo, en primera sale el psicoanálisis porque el señor Sigmund Freud se da cuenta de que hay algo que está pasando con las personas que no tienen un componente fisiológico. Entonces, esto dice, ok, ¿por qué esta persona no ve si en todas sus capacidades cerebrales y visuales está bien? Entonces dice, no lo sé. Y ya empieza a ver, ¿por qué esta señora que viene no siente el brazo? Y por más que le apuñalo el brazo, realmente no lo siente, pero orgánicamente está bien. ¿Qué está pasando? Y entonces, de ahí empieza a generar sus teorías y funda lo que es el psicoanálisis. Posteriormente, llega este güey de Pablo, hace su experimento y dice, en un momento, algo hay por ahí, y dice Pablo, no sé, no es mi área, yo solo soy un biólogo veterinario cualquiera, no me acuerdo si era veterinario, la verdad, esto lo acabo de inventar, pero ya ven, tú te lo creíste. Por eso estudia. Y tonto. Bonito. Y entonces dicen, bueno, dice este güey, Watson, no, pues yo sí soy psicólogo, presta a mí si me sirve tu conocimiento. Y entonces el psicoanálisis como tal no tenía un fundamento científico tan marcado, porque se habla de las teorías del inconsciente, de la teoría del consciente, del ello, el yo y el super yo, y todos decían, no, pero es que ¿en dónde está? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo compruebas? Y dice, no, pues ya como que ahí hubo una disputa, y entonces por eso dice que las conductas aprendidas observables, porque decían que algo que sí se puede medir y cuantificar para generarlo como ciencia son las conductas de las personas. Más que los... ¿Te estoy aburriendo? Dime, me callo la verga, me voy. No. No sé, siempre bostezo. Yo no lo había hecho. ¿Tienes sueño? ¿No? ¿O soy tu lugar feliz, como dicen? ¿Te sientes tan bien conmigo que te das sueño? Ay, maldita sea. Estamos allá arriba. Atacó las doctrinas sobre los rasgos heredados y los instintos como causas de un comportamiento.
y en su lugar habló del poder ilimitado, del condicionamiento y del entorno para moldear cómo actuamos. En resumidas cuentas, partió de la idea de que el ser humano era un lienzo en blanco sobre el que sus experiencias condicionaban su actitud y en general todo. Según se describe en el artículo publicado en 1920, Conditioned Emotional Reactions, por la pareja de psicólogos John B. Watson y Rosalie Reiner, los objetivos del experimento del pequeño Albert eran los siguientes. El bilingüe. Ay, perro. También te hablo mandarín, mira. ¿Qué dije? No sé porque solo lo hablo, no lo entiendo. Efectivamente. Yo dije, yo lo hablo. Ahí está. No lo entiendo. No lo entiendo, no sé qué dije. Porque no entiendo. Exactamente. Pero yo algo dije. Exacto. Algo de que sí. Definitivamente. Algo dijo. Porque salió, o sea, hizo ruido su boca, ¿no? Sí, imagínate, algo dices. Está saliendo ruido de tu boca. Un trabalenguas, como por ahí diría. Exactamente, es que me cansé y no voy hasta allá. Perdónenme la vida. Ahí está tu después. Y dice, puede condicionarse a un niño para que éste sienta miedo de un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte. Se transferirá el miedo a otros animales u objetos inanimados. ¿Cuánto persistirá el miedo? ¿Cómo ves? ¿Cuándo persiste el miedo? Ahorita vamos a ver. Bueno, la verdad es que no. Alerta de spoiler. No vamos a saber cuánto persiste el miedo. No. Ahorita vas a ver por qué. ¿Qué te imaginas que pasó? A ver, con este pre, ¿tú qué te imaginas que va a pasar? Que no perciba el miedo. Ok. Pues averiguamos, ¿no? No sé. A ver. Mira, ya fue un experimento culero. Que se pasaron de verga. Sí. El miedo aprendido. ¿Cómo se aprende el miedo? Y ya te dije que no vamos a descubrir si el miedo persiste o no persiste. Esto va a acabar mal. Mira, ya estoy llorando. No llores, bro. Solo fue un experimento. Me pasaron de Más. verga. Y dice más o menos así. Sí, no, man, pobres niños, ¿no? Sí. Está chido. Así aprendemos. A base de Sí, uno para millones. Sí. Simón. Para que el experimento se desarrollase en consonancia con los objetivos, se precisaba un sujeto que aún no hubiera manifestado emociones intensas. Desde luego que tenía que ser un humano de muy corta edad. Rainer, go, Ranger, acudió a un orfanato y sugirió escoger al hijo de una de las nodrizas, que había vivido en un ambiente tranquilo, sin muchos estímulos. Se decía que apenas y había llorado desde el momento de su nacimiento. Habían decidido que este era perfecto para el experimento. Hola, pobre, ¿no? Y empezamos con el experimento. Pero estuvo bien, ¿no? Porque acá en México naces y ya te están lloviendo los vergazos, la verdad. ¿no? Y ya naces con filero. Sales con un picayelos así. En otros países naces así, y aquí naces Con el filero. con el filero. Además, en México no hacen autopsias de afuera hacia adentro. El bicho y bebé empieza a apuñalar de arriba, dando sus cortes y se saca el solito. Sí, efectivamente. Así de fácil, así de sencillo. Sí. La TAM. Y hay unos bichos degenerados que van saliendo así y le hacen
No mames, se pasan de lanza, Aquí en México, gente enferma. Pero enferma. No, y deja tú, o sea, lo abren, se salen y ya empiezan a coser. Ándale. Agarran el pinche cordón umbilical. Verga. Empiezan a sacar la pinche matriz. Y al doctor, ¡pum! Y eso. No, aquí estamos locos. Llora tú, perro. Porque ahorita te parto tu madre. No, hombre, estamos locos aquí. A ver, póngame de cabeza, culero. Güey, y empieza a bailar breakdance para limpiarse así. Sacar todo su placenta. Del hilo, güey. Y le dice a la enfermera, chúpamelo. Con el cordón umbilical. Sí. Porque de ahí salen células madre. Se ve que te hacen falta. Aquí estamos locos, estamos enfermos. Sí. Por eso, ¿no? Aquí. Sí, no. PPL. Pocos pero locos. Exactamente. Así es. O pues ya salen y ya había desaparecido un celular. Y ese güey- Y el papá también. Exactamente. O sea, aquí valió verga todo este pedo. Sí. Ya salen hasta tatuados y todo. Sí. Relación cabrón. No están locos aquí. Sí. Me tocó que el de al lado sí me amenazó de muerte. No. Lo tuve que picar. Señor, no me da una moneda, me muero. Y que lo pico. Sí. No mames, que agarre que me dice, al chile tú vas a valer verga, carnal. Soy tu jefecita. Y que le digo, mira, estimado compañero, quiero por favor que me guardes este picahielos en tus intestinos. Ay, madre, es que me le voy. Terrible. Sí, ya la señora que estaba ahí, su mamá, dice, no, déjame. Y usted no se meta porque le va igual, señora. No mames, si uno se las ve difícil. Sí, la verdad está cabrón. Pero pues cada quien. Pero chile, ni le digo nada a mi jefecita, porque sí se la ando insertando. Mi tripita. Y bueno, en la primera sesión, el niño fue expuesto. Me fui bien cabrón. El niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si le tenía miedo. ¿Qué? El niño es que me metieron un putazo igual. Sí. Llegó su compa y con un fierro. Sí, ¡Pum! Entonces tengo secuelas. El niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si les tenía miedo antes de que empezara el experimento. Se le expuso a una fogata y a varios animales y el niño no mostró miedo. Estoico el chamaco. Sin embargo, cuando Watson dio un golpe con una barra de metálicas, una barra metálica, el niño ahí comenzó a llorar, confirmando la idea de que se podía inducir una respuesta de miedo en los bebés ante un ruido brusco. 2 meses después, empezó el experimento propiamente dicho. El primer estímulo que Watson y Reiner querían condicionarle el miedo era una rata blanca de laboratorio. Al presentarle a Albert, el bebé sintió curiosidad, incluso la quiso alcanzar, tocar. Sin embargo, su comportamiento empezó a cambiar cuando los experimentadores hicieron sonar una barra metálica a la vez que le presentaban al animal. O sea, se la dieron y hacían. Ándale. Ok. Al sonar la barra metálica y ver la rata blanca, el niño empezó a llorar.
se tiró hacia atrás, alertado. Ay, verga, ¿qué está pasando? Que no tiene barrio el chavo. Sí, le falta calle. Hubiéramos sido nosotros aquí en Latinoamérica. ¿Qué te pasa, hijo de tu puta madre? Al chile bájale de huevos, carnal. Pinche ratita. Sobre eso. Déjate venir, culera. Así se quita la pinche camisetita así. Volvieron a intentarlo, enseñándole primero la rata blanca y volviendo a hacer sonar la barra metálica. El niño, quien tampoco había tenido miedo de la rata, esta vez volvió a llorar al oír el ruido del impacto. Sí. Los investigadores acababan de lograr cumplir el primer condicionante, haciendo que el niño empezara a asociar el miedo con el animalillo. Triste. En la segunda tanda experimental, ay, ¿qué? Te cambio un pequeño Albert por 3 de tus tazos. Watson realizó hasta 8 intentos más para asegurarse de que el niño había relacionado la rata con el miedo. O sea, Sí, sí. ¿pero sí de veras o no? Pues por si no. En el séptimo intento, presentó otra vez la rata blanca haciendo sonar el ruido brusco de la barra metálica. Finalmente, en el octavo intento, solo presentó a la rata blanca, sin un ruido brusco de fondo. El niño, a diferencia de cómo se había comportado en las primeras sesiones experimentales, esta vez tenía miedo, lloraba, no quería tocar la rata y huía de ella. ¿Cómo ves? Pues pasados de lanza, ¿no? Pasaditos de verga. El experimento siguió con 2 tandas experimentales más, cuando el pequeño Albert ya tenía unos 11 meses y cuando tenía 1 año y 21 días. Watson quería comprobar si podía transferir el miedo a de la rata blanca a otros estímulos con características similares, es decir, que tuviera pelo o que fuesen blancos. Para llevar a cabo esto, los investigadores se valieron de varios animales y objetos peludos, muy parecidos al tacto de la rata blanca, un conejo, un perro y también un abrigo de piel. Cuando se le presentaron a Albert, el niño empezó a llorar, sin necesidad de hacer sonar la barra metálica. El niño no solo temía a la rata blanca, también a las cosas que se le parecían. El miedo estaba transferido a otros elementos similares al animalillo. La última prueba, en la que Albert ya contaba con 1 año de edad, se le presentó un estímulo aún más desconcertante. Aunque de primeras pudiera parecer inocente, una máscara de Santa Claus. Chale. Qué ojete. Al ver la careta del alegre personaje navideño, Albert también se puso a llorar. Gorgoteaba, intentó abofetear a la máscara sin llegar a tocarla. Cuando se le obligó a tocarla, gimió y lloró todavía más. Finalmente, lloró con el mero estímulo visual de la máscara. Pasaditos de lanza. Te dejaron el miedo con lo blanco. ¿Te imaginas? Sí, sí. No se podía limpiar la cola después. Para ir al baño con el papel. Muy suavecito, ¿no? Chingue su madre con esta hoja de periódico. Vámonos. La última fase del experimento, escucha bien, iba a ser la de tratar de quitarle los miedos inculcados. O sea, ya, quitárselos, ¿no? Pero iban. Porque ya no. Esa parte era la más importante, dado que en teoría iba a suponer deshacer el daño que se le había hecho. El problema fue que tal fase nunca llegó. No. Según relatan los propios Watson y Rayner, cuando intentaron comenzar con esta fase, el pequeño Albert había sido adoptado por una nueva familia. No.
la cual se había trasladado a otra ciudad. El experimento fue rápidamente cancelado, dado que la universidad en donde ellos laboraban se había mostrado irritada por la controversia ética del mismo. Además, Watson y Rayner fueron despedidos en el momento en que la institución descubrió que tenían una relación sentimental entre ambos, no con el niño, entre ellos. Sería bien raro, ¿no? Sí. Con razón miedo al blanco. Algo prohibido entre compañeros. Compañeros. La chaviza. Exactamente. Es por todo esto que tras ser un conejillo de indias, se le perdió el rastro a Albert y no se pudo quitarle esos miedos. Pero descubrimos que sí se pueden condicionar. Exactamente. El paradero del pequeño fue una incógnita hasta entrados los años 2000, en el que varias líneas de investigación trataron de averiguar qué era lo que le había pasado exactamente al niño después del fin del experimento. Si había seguido padeciendo fobias en su vida adulta o si los resultados de Watson y Rayner no duraron mucho. 2 han sido las investigaciones consideradas más válidas. El número 1 es que se llamaba William Barger, no sé. Se cambió el nombre. Una de las líneas de investigación más fiables y plausibles es bastante reciente, datando del año 2014. O sea, del 2000 para 2014 sí es más reciente. Sí. Oh, ya casi son 10 años del 2014. 22, 24, 8 años. 8. A la verga. Somos viejos. Estamos viejos. Yo más. Dos investigadores, Bruce Powell y Nancy Digdon, repasaron el censo y documentación de principios del siglo XX y concluyeron que Albert era William Barker. La madre biológica de este individuo había trabajado en el mismo orfanato donde Watson y Rayner habían conseguido al pequeño Albert, el Harriet Lane Home. William Barker había fallecido en el año 2007, así que no se le podía entrevistar para asegurarse de que él era el pequeño Albert. Sin embargo, los familiares de Barker aseguraron que siempre había tenido una fobia especial a los perros, además de otros animales peludos. Chale. Pues qué triste, ¿no? Porque se pasaron de lanza. Pensé que ibas a decir miedo. Ya sé. Pensé que ibas a decir algo así como lo peludo está rico. Sí, cada quien. Pero sí, no, imagínate así como de, bueno, ya venimos por el pequeño Albert. Vamos a quitarle las fobias que le metimos. ¿Dónde está? ¿Se lo llevaron? Ya lo adoptaron, señor. ¿Cómo fue? Sí, pues llegaron una familia y se adoptó y ya se la llevó. Pero tiene fobia. Y se la llevó con él. Aunque la hipótesis de que era William Barker parecía ser la más plausible, otra teoría, un poco más antigua, es considerada por muchos psicólogos como el verdadero desenlace del pequeño Albert. Holt P. Beck y Sarma Levinson publicaron en el año 2009 en el APA, donde malditos güeyes de la APA. Sí, malditos. American Psychology Association. Chinguen a su madre por los formatos que hacen. Sí. Chinguen a su madre. Desgraciado. ¿Por qué es un bueno? Sí. Su línea de investigación sobre cómo vivió Albert después de haber sido sujeto experimental de John B. Watson y de Rosalie Rayner, según esta investigación, Albert no logró vivir por mucho tiempo, falleciendo de hidrocefalia congénita a la edad de 6 años. Así es. Hidro, agua,
hidrocefalia en la cabeza. Ya ves, tú también me creíste. Si no me hubiera reído y lo hubiera dicho en serio así, me hubieras creído. Pero fíjate que sí, hidrocefalia es agua en la cabeza. Más, ¿verdad? Ya hasta le creí. No, sí, agua en la cabeza. Te lo juro. Ya te hice dudar, ¿verdad? Este hallazgo no únicamente, deja el google ya. Déjalo, chingada madre. No únicamente pone en dos. No, pero sí es agua en la cabeza. ¿Quieres buscarlo? Búscalo. Yo voy a seguir narrando lo que está viendo. Para que vean que yo no he hecho mentiras. Y cómo los hice dudar. Chéquense ahorita nomás. Este hallazgo no únicamente pone en duda lo escasamente ético que fue el experimento del pequeño Albert, sino que también invita a los resultados obtenidos por Watson y Rayner. En teoría, Watson explicó sus resultados creyendo que había experimentado con un niño sano, pero dado que la hidrocefalia podría haberle implicado problemas neurológicos, los cuales experimentarían en su fase de emocionalidad, la investigación del psicólogo quedará fuertemente puesta en duda. ¿Qué? ¿Duda? ¿Sí es algo en la cabeza? Sí. Te dije. Explícales, por favor. Es una acumulación de fluidos en el cerebro. Hidrocefalia, agua en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Te hice dudar o no? ¿A ti? ¿Te hice dudar o qué ves? ¿Es agua en la cabeza? Agua en la cabeza. ¿Y cómo ves este experimento? Muy cagado porque se fue, güey. No pudieron acabar con su experimento. Sí, fue como de, bueno, vamos a repararlo. ¿Cómo que ya no está? Sí. ¿Dónde está el Albert? Ya venimos por él. Ya le trajimos unas paletitas, un chupón, Y un juguete. un hámster blanco. Para que se le quite el miedo. Exacto. ¿Cómo que ya no está? ¿A dónde se fue? ¿Quién lo adoptó? ¿Cómo que en otro estado? ¿Cómo que no me puede dar esa información? No, sí puede. Estábamos trabajando con él. Le pagábamos. ¿Cómo que un abogado, disculpe? Despedirnos. ¿Cómo que ya no tengo trabajo? Disculpe. Pero se espantó con un simple ruido. Pero yo no hice nada. No es como si fuera yo su tío. Qué cagado. Él le tendría miedo a otras cosas. Pero es muy También a interesante. cosas peludas. Porque, no sé. ¿Un bisol? Ya, perdóname. Porque, no sé, hay un ejemplo que cuando se caen los niños, ¿no? O sea, se paran. O sea, esto ya lo ha dicho la cotorriza, pero lo quiero asociar con esto. Ok. Porque está muy cagado. Ajá. Y es algo parecido. O sea, cuando se caen los niños y se levantan, güey. Y todos se asustan. Y, o sea, y el niño ve sus caras y dice, ¿qué pedo? ¡Ay, me caí! ¡Ayúdame! ¡Me duele! Ajá. Entonces es algo parecido, ¿no? Ándale. Similar, ajá. Ajá. Depende mucho, y aquí es lo que dice, depende mucho de los estímulos que te estén generando el ambiente. Es como tú vas a condicionar ciertas actitudes, reacciones y conductas ante el mismo medio. Exacto. Como lo que dices. ¡Ay, me caí! ¡Ah, ya, párate! Está bien. Sí. ¡Ay, me cayó! ¡Ay, qué Por ejemplo, dolió! si nadie lo ve, se cae, se para y sí, como si nada.
con una piernita rota y todo. Pero ahí va el niño. Exacto. Y si lo enseñan igual a hacer chillón, pues chillón más. Apenas también me pasó que un niño se ¿Rompió? no, ¿Fisuró? ¿Fracturó? ¿Lesionó? se lesionó el dedo. Ajá. Se le salió. Porque pues, estaba chueco. Ajá. Ya nada más se lo ajustaron. Como nuevo su dedo. Pero a la hora que. A Loratadina, perdón, estoy bien pinche feo. Bueno, a la hora que pues, le pasa esto, no se da cuenta, ¿no? Hasta que ve su mano y ve su dedo chueco, güey. Ajá. Y se espantó y empezó a llorar por su dedo, güey. Sí, una hora así, todavía se pica la nariz así. Y al revés así. Chico, ¿por qué está chueco? ¡Ah, está chueco! Eso fue muy caro. Una vez a mí me pasó. Bueno, ¿qué es eso? Ya esto es otra cosa, pero ya son otros mecanismos que funcionan ahí. Pero me pasó que de repente, no me acuerdo con quién estaba, solo recuerdo que era el coche de mi primo. Y de repente apoyo yo la mano, cierro la puerta y me aplasta la mano. Entonces me quedé yo así como de. Mi mano. Ajá, de au. Y no me acuerdo, o sea, no sé quién fue quien la cerró, pero esta persona que cerró la puerta, yo le dije, oye, así, tal cual como lo voy a decir, oye, ¿podrías por favor abrir la puerta? Es que me aplastaste la mano y me está doliendo mucho. Y ya abrió la puerta y después se me quedó viendo así como de, ¿qué pedo, no? Y ya después me dijo, o sea, que pensó que había sido una broma. Le dije, no, neta, mira, mi pinche mano está aplastada. Marcado en la puerta, güey. Pero sí fue muy cagado. Por favor. Todavía estaba por foto, todavía tuve la educación de decir. O sea, pinche gente luego le sirves en buen pedo y así lo tratas chido y te mandan a la verga. A mí me habían aplastado la mano. Educación ante todo, chavos. Ante todo. Y no se desesperó. No, y no estaba bien. No, así. Disculpe, bella dama. ¿Acaso querrá usted, por favor, con sus bellas manos, tomar la palanca y accionarla para abrir esta puerta y dejar de aplastarme mi mano? Es que viera usted que estoy generando neurotransmisores llamadas sustancia P, que están generando mucho, pero mucho dolor en lo que es mi mano. De hacerlo se lo agradecería de sobremanera, y mi mano también. Gracias. Con mucho gusto abriré la puerta para que para que deje de transmitir, ¿no? ¿Qué? Para que Deja de transmitir sustancia P. Ajá, y así pueda tener su mano sin dolor. En este momento abriré la puerta. ¿Está bien? Con la mano ya. ¿Quién le edita bien? Y tú, ¡no, hijo de tu puta! ¡Llévame al maldito hospital! ¡Esto! ¡Se me ve el puto hueso! Ay, por sí está muy interesante el tema. Y así es como no es educado siempre. Exactamente. Porque mi mamá sí me enseñó valores. Sí. Me dijo, este es el respeto, este es la libertad, igualdad. Pero tú chinga tú. Pero de que me los enseñó. Ahí está. Ahí está. Me dio los conceptos. Sí. Ya, investigarlos era. Sí, ya me tarea, como ustedes, con hidrocefalia, por ejemplo. Exactamente. Pero viste cómo llevé todo a que dudaras. Sí. Tú también dudaste. Dudas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Perdón, qué dije? Que no sí, dudes. bro. No, sí que sí dude. ¿Que sí duda? Sí. No, sí, duda. Investiguenlo todo. Todo. Sí, por ejemplo, este experimento, a lo mejor lo sacamos de la manga, ¿no? A lo mejor no existe. A lo mejor no existe. A lo mejor hidrocefalia también. Yo le hice creer que
Porque le dije yo, búscalo, googlealo. Googlealo. El Eso. gulu. Y él lo googleó. ¿Cómo él no sabe que yo programé varias páginas Efectivamente. para que fuera la hidrosexualidad? Un mundo lleno de enigmas. Pues bueno, ¿te gustaría decir algo más? Píquensela. Ok. Muchas gracias por vernos. Cuídense mucho, amigos. Gracias por vernos un viernes más. Duden de todo. Así es, diría, hola, soy Germán, un abrazo psicológico. Ajá. Me gusta el abrazo psicológico, Sí. porque aquí vienes a aprender de psicología y me gusta dar abrazos. Exacto. Entonces combinamos el abrazo psicológico y gracias Gracias. a ti por vernos. Exacto. Síganos en nuestras redes sociales. Las vamos a dejar acá abajo. Así es. Donde sea. Últimamente he estado subiendo muchos memes Efectivamente. porque pues, no tengo nada mejor que hacer. Sí. La verdad sí tengo cosas mejores que hacer, pero me da miedo hacerlas. Por eso duden de todo. Exactamente. Y pues, no sé, ¿qué más? No sé. No. Compártanlo, hagan paro. Ajá. Porque en Rucas el viernes. Aunque en rocas en viernes. Si tú eres ruca, ahórcate. Sí. No para matarte, No. no, sino así como, oh, qué rico. Exactamente. Uf, me excité. Ándale. Y pues, si no estás suscrito, ay, no, como si nos vieran más gente. Sí. Pero por si de llegar a ver algún despistado Exacto. y no estuviera suscrito, Nuevo. Bienvenido. va a aparecer, a ver, ¿dónde está la pantalla? Ay, por aquí. Si no, pues nos vamos a ver bien pendejos. Y a lo mejor ya está apareciendo algo aquí, ya no me veo. Pero muchas gracias por vernos. Un abrazo psicológico. Píquense el ano, cuídense mucho.